después de la ley. ¿Ha valido el esfuerzo? Nuestra directora mencionó al inicio de este congreso que de apenas producir 2 películas al año antes de la ley, en 2017 llegamos a 34 películas rodadas. Definitivamente ha sido un camino largo. Entonces la pregunta es, ¿ha valido el esfuerzo? Este panel, compuesto por Leticia Tonos, el señor Claudio Chea, el señor Vladimir Abud y el señor Alfonso Rodríguez, nos dará su opinión acerca de su experiencia. Cada expositor tendrá un tiempo de 7 minutos, que podrá ver ahí contabilizado, y al final tendremos una sesión de 15 minutos de preguntas y respuestas. Vamos a iniciar con Leticia Tonos, guionista, directora y productora dominicana, graduada de The London Film School. Dentro de sus proyectos realizados se destacan La hija natural y Cristo Rey, ambas seleccionadas como representante oficial de la República Dominicana en los premios Oscars. Actualmente tiene 2 películas en postproducción, Mis 500 locos y Juanita. Muy buenas tardes. Bueno, me siento más cómoda. Yo gesticulo mucho, así es que me siento más cómoda hablando, estando de pie. Creo que mi intervención, pues, viene bien después del panel anterior, gracias, donde sí fue muy apasionado, ¿verdad? Y se hablaron mucho de números, de sacrificio fiscal o como queramos llamarlo, estadística, show me the money, todo eso. Pero yo voy a hablarles, y por eso pienso que viene bien, de la parte más intangible, esa difícil parte de la industria que no podemos cuantificar en números, pero que está detrás. Es un motor que mueve todas las cosas. Aquí, bueno, le tengo iniciando con esto que dice: un país que no tiene una representación audiovisual en el mundo de hoy no existe. Qué radical, ¿no? Claro que existe un país que no tiene representación audiovisual, pero si lo pensamos bien hasta cierto punto, puede ser que sea verdad. Recuerdo una cita que me fascina del cineasta chileno que se llama Patricio Guzmán, que dice: el cine, el país que no tiene cine, en su caso él se refería al cine documental, pero yo lo extrapolo a nuestro caso también. El país que no tiene cine es como una familia sin álbum de fotos. Qué imagen tan preciosa, ¿no? Es decir, yo dije, claro, esa va a ser, en torno a esto va a girar mi reflexión. ¿Cómo va nuestro álbum de fotos? ¿Cómo podemos darle valor no al álbum de foto en sí? Porque no es lo que cuenta el álbum. Este álbum me costó 500 pesos. Imprimir la foto 7 pesos. Ese no es el valor del álbum. El valor del álbum es lo que provoca en mí ver ese álbum, tenerlo, guardarlo como patrimonio para que mis hijos lo puedan ver. Y eso es el cine ya a nivel de una sociedad. Entonces, vamos a hablar de eso tan difícil de explicar, que es lo intangible. Y lo curioso es, y es un tema que me apasiona, que el cine es el reflejo de la sociedad, es decir, la sociedad es quien lo produce, pero al mismo tiempo la sociedad es quien lo consume. Y qué ciclo tan interesante, ¿verdad? Es decir, todo lo que estamos aquí somos los que producimos ese contenido que hace Leticia Tono, que hace José María Cabral, que hacemos los cineastas, es de la sociedad que nos nutrimos y la sociedad pues vuelve y lo consume. Entonces quise comenzando mi reflexión, porque eso es lo que es, hablando de algo intangible como es la percepción. ¿Cómo nos percibían antes de la ley a la industria, a los cineastas? ¿De qué manera nos veía la sociedad? ¿Están listos? Así. Informales, unos locos, y Alfonso, que él sabe, ya sí era.
desorganizados, locos. Así nos veían. Y entonces, ya cuando en el año 2003, 2004, se empieza a hablar de manera constante, ¿verdad?, de la necesidad de una ley. Digo constante porque ese tema siempre estuvo ahí. Pero ya cuando nos pusimos los pantalones dijimos, no, hay que tener una ley, pues empezamos a trabajar en esto, en esa percepción. Y ahora yo les voy a mostrar una foto de los hippies, de verdad, que en esa época pues estaban trabajando en pos de la ley. ¿Están listos? ¡Oh! Nadie ahí tiene guitarra y chancleta y no están cantando Kumbaya, no, están en el Congreso tratando de que todo el sector entendiera de la importancia de tener un marco dentro del cual nosotros manejarnos. Y entonces, de ahí voy a volver siempre a este tema, de cómo lo primero que tuvimos que cambiar, porque me incluyo, es la percepción. ¿Cómo lograr que los empresarios, que el gobierno no nos vean así? Entonces, personas como esta empezaron ahí, lamentablemente algunos de ellos ya no están con nosotros, pero de cómo, ya sea a nivel consciente o no, lo primero que tuvimos que empezar a cambiar fue la percepción. De lo intangible vino después algo muy tangible, muy en blanco y negro, como es la ley. Entonces, si hacemos esa comparación, ¿verdad?, antes y después, pues me gustaría pensar que sí, antes no veían así, pero ahora nos ven así. Y así. Y así. ¿Y por qué no así? Miren qué triste ahí José María recibiendo su premio, está muy triste. Y bueno, las imágenes son muchas, pero sí quería compartir con ustedes de cómo se ha trabajado para que esa percepción cambie y que para que todos entendamos que aunque lo intangible no se ponga en números, es importante. Bueno, ahí estoy muy orgullosa de ese slideshow. Ahí tenemos una industria unida, pues trabajando en nuestro desarrollo. ¿Cómo voy de tiempo? Ok. Sí, sigo avanzando. Otros indicadores, ¿verdad?, según los expertos, que dicen que una sociedad está en desarrollo. Hay algunos temas que son muy sensibles, que indican, esa sociedad está ahí bien, mal, no sé qué. Es el tema de lo que es la presencia de la mujer en el cine. Entonces, ¿cómo era antes de la ley? Sí, vemos que teníamos una representación bastante variada. Es un periodo de 7 años y hay una buena representación. Pero si estudiamos el equipo que hay detrás, pues sí había muy pocas mujeres, digamos, en puestos de importancia, de dirección, de producción, dirección de arte, de todas esas cosas. Sí habían, pero si lo comparamos con lo que pasa después de la ley, vemos que seguimos teniendo una gran variedad de tipos de representación femenina, ¿verdad?, y de papeles protagónicos de las mujeres. Pero si vamos y estudiamos lo que está pasando detrás, pues ahí sí tenemos mujeres directoras, productoras y ocupando puestos de importancia. Entonces, ese es un balance también positivo y un indicador de que si volvemos a la hipótesis de que el cine es reflejo de nuestra sociedad, pues sí, hay una tendencia de darle esa representación a la mujer y cada vez que la misma tenga un lugar de importancia. Otro indicador, que es un tema sensible para nosotros, pero que los expertos dicen que nos ayuda a determinar si una sociedad está en desarrollo o no, es el tema, bueno, hay otros coprotagónicos, es el tema de la inmigración. Y en nuestro caso, y ahí ya voy a apurar un poquito para cumplir con el tiempo, la inmigración más, digamos, significativa es la haitiana. ¿Cómo manejábamos el tema de la inmigración? ¿Aló? Hola. Antes de la ley.
Y la representación del personaje haitiano era algo muy raro, porque era casi omnipresente. Estaba en gran mayoría de las historias, pero anónimo. No tenía nombre, o eran personajes muy pequeñitos. Ahí vemos algunas imágenes de 3 hombres en un ataúd y de Pasaje de ida, donde eran personajes fugaces. Ya bueno, en el 2011 sale La hija natural, que todavía no se estaba implementando la ley en su 100%, en abril cuando sale, pero digamos que estábamos ya en transición y este personaje comienza a tener nombre. Pero ¿qué pasa después de la ley? Hay un interés ya de conocer a este personaje, para decirlo en términos cinematográficos, en close-up. Y hay un acercamiento, yo diría, más adulto, más maduro a esta situación problemática, como quisiéramos llamarla. Pero sí, para mí denota una madurez en el acercamiento que tenemos, no solo como cine y como industria, sino como sociedad en el tema. Ya para finalizar, que me pasé un poquito, quiero reforzarles esa idea y recuerdo un poco la cita que hizo Le Conodivo de Thoreau, que hablaba de castillos en el aire, y qué importante es que los castillos en el aire pues tengan esa base. Pues voy un poco a eso, es decir, en nosotros dejar nuestra huella en ese universo audiovisual mundial, el mostrar nuestra identidad, nos hace sentir representados, nos lleva a la reflexión, es un patrimonio nuestro, pero esa reflexión provoca cambio, y el cambio es desarrollo. El desarrollo, por supuesto, forma parte de los números. Así es que cuidemos un poco la ley, cuidémonos mucho de la percepción. Hago un llamado a mis compañeros cineastas, que debemos cuidarnos mucho de esa percepción de tanto que se habló de que sí, de que hay que cacarear y decir todas las cosas que están pasando y tener una ejecución transparente de los proyectos, promocionar las cosas buenas que están pasando, para que no solo nosotros, todos los que estamos en esta sala, entendamos que el cine es un motor que provoca muchas cosas. Es decir, no solo lo entendamos nosotros, sino la sociedad en general. Gracias. Muchas gracias, Leticia. Ahora continuamos con el cineasta y fotógrafo dominicano Claudio Ochea, reconocido como profesor honorario por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que cuenta con más de 3 décadas de experiencia y trabajo en la industria tanto a nivel nacional e internacional. Buenas tardes. Un poco difícil en lo personal, pero estoy aquí y estoy con ustedes. Hablar sobre la ley de cine, un tema que estamos siempre oyendo permanentemente, prácticamente, es necesario. Necesario y casi una obligación de todos nosotros, la clase cinematográfica, la gente que trabaja en el cine, en la industria, de mantener, de decir, de predicar esto, porque con la ley de cine se inició y con la ley de cine es que podemos decir que tenemos un cine en la República Dominicana. Independientemente de esto, entiendo por mi lado también que tenemos que protegerla, difundir eso y de alguna manera contribuir y ayudar a Ivette, que ha hecho un trabajo extraordinario para mantener eso, ese nombre con apellido, en la mente, en los ojos y en todo el que tiene que ver, no solamente con cine, sino con nuestro país. Cuando hablo de nuestro país, me refiero también a ese cine que se ha mencionado y se ha dicho, ese cine marca país. Yo creo que ahí es donde nosotros todavía no hemos llegado.
Ese cine marca país, no creo que lo hemos desarrollado en su dimensión, sino salpicado. La comedia que todo el mundo sabe, ha hablado, ha criticado, sin embargo, ha sido lo que ha llevado a la audiencia, a las masas, a los cines. Ya hoy entiendo yo que también es un género que debe de evolucionar a un tipo de comedia más inteligente. Ese es precisamente el proceso de ir creciendo, el proceso de llegar nosotros a ese lugar donde hace un momento se estaba hablando de artículo 39, así. Ese número 39 que devuelve la divisa necesaria para que de alguna manera no terminemos como esa fila de menor a mayor y al final de una cruz. Eso sería mortal. Donde quiera que ha ocurrido esto, el cine prácticamente ha vuelto a su principio. Ha ido en un conteo regresivo. Eso no debe pasar nunca aquí. Pero para que eso no pase, entiendo yo que nosotros tenemos, primero, tener muy en cuenta de que ya estamos en el nivel de crecimiento donde nosotros tenemos que evolucionar a ese punto y empezar a pensar y a realizar las cosas necesarias para que nuestro cine sea de mayor y mejor calidad. En todo, en los temas, en la realización y en los resultados finales. Esos resultados finales que el trabajo de impuestos es cobrar, son cobradores y tienen que cobrar. Entonces, no solamente son ellos, sino también los inversionistas, los que nos ayudan a nosotros en el momento en que nosotros tenemos un proyecto, una idea, un sueño y queremos llevarlo a cabo y solamente con esos recursos lo podemos llevar a cabo de la manera que sea. No olvidemos en nuestros inicios, para poner un pequeño ejemplo, una tontería, cuando nosotros necesitábamos crear una atmósfera, esa atmósfera que es necesaria para que la audiencia pueda estar y sentir lo que nosotros queremos expresar visualmente. Humo, para crear eso y tener allí como ese halo de misterio, una lata de aceite del manicero, incienso de la iglesia porque era más pesado, y con esos elementos, con las uñas, nosotros llegábamos cerca de lograr eso y de tocar precisamente ese público que estaba ahí y tratar de meterlo en nuestra historia, que sea parte. Bueno, hace poco yo mencionaba el lenguaje cinematográfico. El lenguaje cinematográfico tiene mucho que ver con eso, no solamente con la atmósfera, sino cómo nosotros llevamos a cabo, cómo ejecutamos un momento de una historia para que ustedes que están aquí, cuando vean eso ahí en pantalla, se transporten. Eso que se ha dicho tanto del cine, de meter la audiencia en la historia. Entonces, vamos también a ir cambiando cosas. Tenemos tiempo ya soltando detallitos para ver cómo reacciona la gente en momentos así. Y yo estoy seguro que son cosas que van a funcionar. Eli lo dijo, Eli Pérez, y también lo dijo el exponente anterior. Calidad. Tenemos que cruzar esa frontera. Para cruzar esa frontera nosotros tenemos que realizar y tenemos que llevar a cabo cosas de más alta calidad. Hoy en día estamos formando y se han formado una cantidad de técnicos que gracias a la ley de cine y al esfuerzo que se está haciendo, están ahí y van creciendo y se van preparando
y yo creo que estamos ya en un punto de crecimiento donde definitivamente podemos hacerlo. Podemos hacerlo porque están los elementos ya, vamos a decir, dados ahí, y lo único que necesitamos, señores, es trabajar quizá un poco más y la parte creativa igualmente ponerla a funcionar para lograr ese propósito. Hoy en día es eso. El futuro es llegar a ese número, 38. Bueno, ok. Vamos entonces a poner eso como nuestra meta, nuestro norte, y vamos a tratar de llegar ahí. Pero también no olvidemos, tenemos muchas historias, tenemos que enriquecer nuestra filmoteca. Y para eso tenemos que también pensar en aquello que se ha dicho tantas veces: cine marca país. Las cosas nuestras, ponerla en pantalla de manera creativa, positiva o como sea, y de diferentes géneros, no solamente comedia. Sí, le agradecemos y serán parte siempre de esto, porque el dominicano nos encanta divertirnos y reírnos y todo eso, pero hay otras historias tan buenas y tan fuertes como esta. Hace muy poco estuve en Nueva York haciendo algo con mi hermano que se nos fue. Hoy él está aquí con nosotros. Yo les pido un aplauso, que se levanten, y es para él, no para mí. Muchas gracias, Claudio, por sus palabras. Ahora continuamos con Vladimir Abud, destacado director, productor y escritor cinematográfico, conocido por sus trabajos La lucha de Ana y A orillas del mar, películas ganadoras de varios premios nacionales e internacionales. Actualmente está en fase de postproducción de su más reciente obra, La otra Penélope. Buenas tardes, ¿cómo están? Cabe destacar que la primera película, la película que inaugura la ley de cine, es una película de Fernando Báez, El Rey Najayo. Bueno, a 8 años ya de nuestra querida ley, de la promulgación ya de la ley, y 6 de la ejecución formal, nos preguntamos si ha valido la pena, si realmente ha tenido un impacto en la cinematografía nacional. Y la respuesta, creo que la mayoría de los cineastas que estamos aquí concuerdan conmigo, es positiva. Claro, la ley ha significado mucho para el impulso que ha tomado nuestra incipiente cinematografía. Cabe destacar 5 puntos fundamentales. La formación, o más bien la regularización del sector, el aumento significativo de las producciones cinematográficas, tanto nacionales como internacionales, la dinamización de la economía, la formación de los técnicos y profesionales
y la proyección a nivel internacional de nuestra cinematografía y de nuestro país como destino de inversión en el aspecto cinematográfico y como destino turístico. Y bueno, ¿en qué parte el sector se ha formalizado? La DGCINE tiene el sistema de registro que a la fecha de hoy tiene más de 5.000 inscritos. O sea, antes de la ley, cada quien por su lado hacía películas, escribía guiones, etcétera, pero ahora ya hay una base de datos. Cuando viene una producción foránea, localizan la DGCINE y ahí están. Todo el que actualmente está haciendo algún trabajo en la industria está registrado. Por otro lado está el tema del aumento de las películas. Desde 1922 al 88, en nuestro país se realizaron 101 películas. 80 años más tarde, gracias a la ley de cine, tenemos casi 120 películas. O sea que si nosotros hacemos un cálculo proporcional, nosotros vamos a millón. La cinematografía está caminando a pasos agigantados gracias a la ley de cine. Y ese aumento de la producción cinematográfica ha traído como consecuencia también la diversificación. La comedia, ¿no? Que solo se hacen comedia. Bueno, le tengo noticias, que seguro que se ha mencionado aquí, lo que han estado en los otros paneles. En el 2017, de 26 producciones locales, 8 solo comedias, 14 dramas, una de suspenso, 2 documentales excelentes y una de cine fantástico. Y vaya, todo eso gracias a la ley. ¿Por qué? Porque antes de la ley, los inversionistas, el empresario que invertía en una película, 10, 20, 30 millones, tenía un riesgo de inversión bastante elevado. Por eso tan pocas películas. Pero con la ley, con las facilidades a nivel fiscal, entonces ya podemos hacer películas como La hija natural, como Cristo Rey, que fue una de las primeras películas en entrar a un festival clase A. Y la lista es interminable. Ahora mismo, por ejemplo, el año pasado nos fue súper bien. José María con Carpinteros, entrando, la primera película que entra a Sundance, un festival clase A importantísimo, en Guadalajara, gana varios premios, Cocote, El hombre que cuida. Todas esas películas, sin la ley, muy difícil, porque el que invierte, el empresario solo tiene que ver con su dinero. Y hay otros que son más flexibles, que le interesa aportar a la cultura, a la economía naranja, como se denomina. Pero bueno, el caso es que en este punto, y hago más hincapié porque me inscribo y me identifico con esto, de mis películas solo una es comercial, en el sentido local, una comedia dirigida a toda la familia, etcétera, etcétera. Pero La lucha de Ana es una película que en su momento se atrevió a contar y a desafiar el sistema y el ideario dominicano. O sea, A orillas del mar es una película que recuerdo que el editor me decía, ¿por qué te suicidas? ¿Por qué inviertes tantos millones haciendo una película para suicidarte? Nadie vaya a ver A orillas del mar. Y bueno, es probable que yo no haga dinero con A orillas del mar, pero quizás mis hijos puedan ver esa película y quizás digan, bueno, mi papá intentó cambiar el mundo, porque al final los artistas, en el fondo, lo que queremos es eso, tratar de hacer nuestra sociedad y nuestro mundo mejor. Y con la ley de cine podemos hacer propuestas en ese tenor. Mi siguiente película, La otra Penélope, trata sobre la revolución y la crisis existencial que quedó, esa resaca existencial que cuando en la revolución usted sabe como un empate, de las pocas guerras en que se empata, empatamos, todo el mundo dijo no, ganamos, no, empatamos, mentira, perdimos, porque los gringos, porque la ONU, porque firmamos un acuerdo. Entonces yo tengo un pensamiento, mi reflexión sobre ese tema, yo se la voy a dar a todos ustedes, a todos los que
puedan ver la película en esta obra, inspirada, valga la cuña, en la novela La otra Penélope de Andrés L. Mateo. Pero bueno, seguimos hablando de arriesgarnos, de comunicar ideas, de tratar de cambiar las cosas por la ley de cine. La ley de cine que además de impulsar a nivel de las ideas, a nivel cultural, moviliza la economía. Estamos hablando que a la fecha el dinero que mueve la industria local, los beneficios, estamos hablando de un aporte económico de 3.000 millones de pesos. De 3.000 millones, y el fisco se queda con una parte muy importante de ese dinero. O sea, en el último reporte del que tengo conocimiento, la industria cinematográfica reportó a la fecha más de 600 millones de pesos en impuestos. Pero volviendo al tema de vamos a regularizarnos, cuando usted se regulariza para entrar en la ley, tiene que ponerse al día con los impuestos. De lo contrario, no puede aplicar a los beneficios de esta. Y eso implica en beneficio, en que la economía, esa rueda de la economía sigue girando. Y dentro de la economía naranja, la que más se ha destacado últimamente es precisamente el cine, gracias a la ley. Y bueno, pues ya me pasé, pero ya para finalizar, debo decir que la formación, y ahí desde Cine está haciendo un trabajo encomiable, la capacitación, también hablaba el maestro Chea, es importante capacitarnos, es importante el estudio constante y que se abran nuevos institutos y que se abran escuelas de cine. Eso es importante porque nos va a ayudar a crecer como industria y que se hagan, o sea, sobre todo en la parte de guión, que es la que más énfasis debemos ponerle. Y nada, en conclusión, yo creo que sí, que ha valido la pena. Ha valido la pena y la ley podemos decir, bueno, hasta mañana llegó la ley y tenemos una cinematografía que va en un camino hacia el porvenir que no la detiene nadie. Estamos creando las bases. Debo mencionar también el caso de los estudios. Tenemos 3 estudios y varios en construcción, fruto de la ley. Tenemos Pinewood, tenemos la casita de Alan, el quitasueño de Miguel Ángel y Ángel, todo gracias a la ley. Si la ley concluye mañana, estos estudios tienen la parafernalia, la plataforma, para que nosotros, los cineastas, ustedes, los que quieren hacer cine, podamos encauzar nuestros esfuerzos por ahí y hacer nuestros sueños realidad. Y yo creo que sí, ojalá tengamos ley por mucho rato. Muchas gracias. Gracias, Vladimir. Y ahora, para finalizar, toma la palabra Alfonso Rodríguez, reconocido director, productor, actor y guionista dominicano, poseedor de una extensa filmografía que incluye los éxitos taquilleros como Un macho de mujer y Junior. ¿Se oye? La verdad yo no sé por qué me dejan de última mención. Qué bueno oír el panel anterior, donde había la directora de cine de Panamá, donde ella dice que en Panamá hicieron una ley de cine en el 2012 y estamos en el 18 y todavía no ha funcionado. Y que están copiándonos y que están mirándonos a ver si pueden hacer que en Panamá también arranque. Entonces yo me pregunto, ¿por qué nosotros, que hasta la fecha hemos hecho pocas cosas en el mundo, los dominicanos, que no sean bailar merengue, hemos inventado pocas cosas, robar mucho, eso sabemos. Un experto en eso. La ley de cine de nosotros ha funcionado porque antes de la ley había una industria. Había una industria que se hizo con los Archie López y los Lotomán, que se hizo con los Nueva York y los Ángel Muñiz, que nosotros, hoy en día yo oigo, antes de la ley hacían 2 películas, sí, pero esas 2 películas vendían el 38% de la taquilla del año completo en este país.
Nunca se me olvida cuando yo hice Playboy, que de frente tenía Los Cuatro Fantásticos, Spider-Man 1, Fulanito 2, La Guerra de la no sé quién, y nos lo comimos todito, porque éramos reyes de la taquilla. ¿Por qué? Porque si hacíamos películas de mucha autoría, de mucho intelecto, la gente no iba a ir y teníamos que empeñar la casa. Porque cuando un Bonetti me daba $1 millón a mí, yo tenía que pagárselo para atrás. Y para yo poderle pagar $1 millón tenía que vender $2 millones. Porque los cines se quedan con la mitad. Entonces, ¿por qué funcionó la ley? Porque había una industria. Una industria, como el mismo Manuel Corripio dijo, con 5 locos que apoyaban a 5 o 6 cineastas. José Miguel Bonetti, Manuel Corripio, el hermano de Ángel Muñiz, Miguel Ángel Muñiz, que no es cineasta, sino es ingeniero eléctrico. El que le daba Pinky, ¿cómo se llama? Franklin Romero. Exacto, habían 4 o 5 que cuando te daban el dinero llamaban los jueves, el día de estreno. ¿Cómo no fue? ¿Cómo no fue? Porque había que devolver ese dinero. Entonces al gobierno yo le digo lo siguiente. Antes de la ley yo hice, creo que fueron 8 películas. Que si junto los presupuestos, mis 8 películas no llegan a $1 millón. Sin embargo, esas 8 películas vendieron casi $15 millones. ¿Tú sabes cuánto impuestos pagamos de eso? 0. Porque hacemos películas con dinero en efectivo en una funda. Y hoy en día, después de la ley, estamos pagando impuestos. Si yo contrato al señor Chea, le tengo que descontar el 10 y asumo el 18 y se lo pago al gobierno. Entonces, hablan de 1.400 millones de pesos que somos una carga. No, señor, no somos una carga. Nosotros en el 2017 fuimos una industria que le dejó de beneficio en azul, en pago de impuestos directos al gobierno, cerca de $1.000 millones de pesos. Porque a mí hay que convalidarme todo. A nosotros los negritos nos dan 1.400 millones. De esos 1.400 nosotros pagamos de impuestos cerca de 400 y pico. Nos quedamos debiendo 1.000. Pero entonces vienen los de fuera, que son parte de la ley también. Entonces cuando viene Netflix y hace una película con $15 millones y contrata a Claudio otra vez, tienen que retener el 10 a Claudio y pagarlo de impuestos. Y tienen que asumir el 18. Y en el caso de Netflix, que el protagonista de esa película, Kevin James, dijo: yo quiero que me paguen aquí para pagar impuestos en este país. ¿Ustedes saben cuánto le pagaban a Kevin James? $800,000 semanales. Y pagaba el 27 porque es extranjero. Eso fue poner Danilito al gobierno, para lo que nos critican. Entonces en el 2017 no fuimos una carga de 1.400 millones. Fuimos un beneficio en azul de cerca de $1.000 millones de pesos. Y no estoy convalidando que hoy en día no puede haber una plaza comercial si no tiene una sala de cine. Eso es lo primero que pregunta un hacedor de una plaza. Vamos a tener cine, porque si no hay cine no hay plaza. Le importa un carajo si hay tienda de zapatos, si hay de joyería, si hay agencia de viajes. No, tiene que haber cine. Porque cuando Lo Tomán lleva 600,000 personas al cine, del cine salen a comer taco, pizza, yun, churro, y la plaza entera se beneficia de toda esa gente que va a esa plaza. ¿Qué tiene la ley buena? Que no tenemos solamente que hacer comedias. Ya podemos variar. Ya podemos tener un Vladimir que te hace una lucha de Ana, pero como no es pendejo, llama a Chedi. ¡Hola!
Mucho drama, Vladimir, ¿no? La lucha de Ana, la pobreza, pero Chedi, ven. ¿No, verdad? Y un peliculón que hizo Chedi con Vladimir, ¿sí o no? Ah, que los comediantes son uno. No, los comediantes no. Hollywood empezó con Charlie Chaplin, dando brinco. Y Hollywood empezó con una ley de cine muy parecida a la de nosotros, que se la dio el presidente Roosevelt después de la Segunda Guerra Mundial, que dijo: nuestros productos llegarán tan lejos como lleguen nuestras películas. Y hoy existe Hollywood, y donde hay una película se vende Coca-Cola, y todos los productos de los gringos se venden en todos lados, por la película también. Entonces, el beneficio que le da a esta industria, de más de 4,000 empleados, que van de todos los rangos. Aquí la zona franca, sí, muchas zonas francas, pero eso es, con esta pierna coso y con esta de barato, el día entero. Esta es una industria de 4,000 personas tecnificadas. Aquí hay choferes de vanetas que antes trabajaban en turismo con la famosa vaneta crema, ¿se acuerdan de la crema? Hoy trabajan en cine nada más. Pero esos choferes saben exactamente lo que tienen que hacer. ¿Usted qué hace? Yo sé que busco a los actores. A eso hay que llegar temprano porque duermen hasta tarde y hay que tocar la puerta. Yo recojo los técnicos, esos son los más tempranos. Esos son los que montan las luces. Aquí hay una compañía de William, ¿qué se llama? El de seguridad. William, un guachimán, tiene toda una empresa pagando impuestos. Porque no es al pelo que estamos haciendo esto. Es como decía la magnífica presentación de Leticia. La foto. Una rumbe loco, drogadito y gay. Así que nos veían. Loco, gay y drogadito. Eso es lo que éramos. Y de repente le estamos trayendo a esta industria beneficios de más de 1,000 millones de pesos. Y de repente viene el año pasado el ganador del Oscar. Y viene aquí a rodar 2 semanas y gasta 48 millones de pesos. Y contrata a Claudio Chea y retiene el 10 y asume el 18. Y esos 48 millones, la mayoría va al gobierno de impuestos. Entonces hay detractores. Señores, defendamos la ley, que nos la quieren quitar. Y no es que somos santos, le estoy hablando a mi compañero, no somos santos. Aquí nadie ya quiere trabajar con menos de 70 millones de pesos y hacemos películas con 20. Vamos moderanos. Vamos moderanos, para que no nos quiten la ley. Pero damos beneficio, no somos una carga. Y es como yo dije en un programa los otros días, nos van a quitar la ley, es muerto que nos la van a quitar. Es enterrado en un ataúd, no lo van a quitar. Muchísimas gracias. Gracias, Alfonso, y a todos por participar en este panel. Ahora pasamos a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Se pueden acercar a los micrófonos para que se escuche bien. Hola, bueno, al transcurso del día hemos estado escuchando mucho que hemos mejorado demasiadas cosas con el paso del tiempo, que hay algunas cosas que deberíamos mejorar y que no hemos adaptado muy bien a la nueva ley. Pero nosotros como cineastas también sabemos que la ley no ha quitado algo, que me imagino que es algo que usted ha mencionado tal vez en sus casas. ¿Cuáles son esos valores, esas prácticas que ustedes, al tener la experiencia de los sets en el pasado y los sets hoy en día, cuáles son esos valores y esas prácticas que ustedes creen que sería bueno revivir para seguir siendo exitoso y seguir haciendo buena calidad, que es por lo que nos conocen actualmente? ¿A quién? A quien se sienta más cómodo contestar.
Contesten ustedes. Bueno, yo pienso en principio que esa práctica estaría centrada en la creatividad. En el ejemplo que ya hemos hablado de aquella atmósfera de humo lograda a través de incienso y de una lata de aceite, el manicero, que ha sido uno de los contribuyentes al cine dominicano. E independientemente de eso, también todo lo que pudiera hoy, en esta era digital, todo lo que pudiera acercarse a eso que significa la calidad, significa el estar y tratar de conseguir ese resultado de lo que la gente está viendo hoy en día en el cine. Eso obviamente estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de que nuestro cine tiene ahora, ya llegando a este punto donde estamos, seguir avanzando y tratar de lograr y conseguir ese próximo escalón, el escalón de la calidad, de superar lo que ya hemos hecho hasta ahora y al mismo tiempo lo mismo que dice Alfonso, la protección que nosotros tenemos que darle a lo que tenemos hoy como ley de cine y ayudar a la DGCine y a Ivette, que de verdad vuelvo y repito, ha sido un trabajo extraordinario lo que ha hecho para mantener eso y para mantener el concepto, para mantener la palabra ley de cine. Eso ha sido vital en todo este proceso. Eso es lo que entiendo que nosotros debemos lograr en el presente para el futuro. Próxima pregunta. Saludos, mi nombre es Julio Fortuna, director de la Escuela Aprendo Cine. Tengo una observación y le tengo una pregunta a Alfonso para el final. Primero es una observación. Escuché a Claudio Chea que habló de lo que es marca país. Marca país creo que no es lo correcto en la forma que tenemos que ver el cine. Porque el cine no es de un país, el cine es mundial. Y creo que lo que nos falta a nosotros es simplemente el impulso. La ley de cine es eso, un impulso. Según hemos visto en la historia, hay países que no eran reconocidos, que no eran captados por Hollywood. Y pasó una sola película y esa película lo catapultó al cine. Un ejemplo es Amores Perros de Iñárritu. En México las películas que se hacían eran con Pedro Infante, estos gorros grandes, y esas eran las películas que se hacían en México. Iñárritu se inventó Amores Perros y la segunda película que hizo fue dirigiendo a grandes actores de Hollywood. Captó la atención. Eso es lo que necesitamos en Dominicana. Y mucha gente dice que la calidad es dinero y estamos dando dinero. Hay películas que se han invertido 120 millones de pesos y no han logrado ni siquiera meterse a un festival bueno, clase A, como dice Vladimir. Entonces, al final de cuentas no es el dinero. Al final de cuentas creo que tenemos que enfocarnos en dos cosas principales. Uno es el guión y otro es el lenguaje con el que contamos historia. Porque, por ejemplo, la historia del aborto, si yo te digo, te voy a contar la historia de un aborto, tú dirás, es un tema muy usado, o por ejemplo, el suicidio es un tema muy usado también, pero la forma en que lo cuentes es lo que va a marcar la diferencia. Ok, y eso lo vimos con la serie de Netflix, que es 13 Reasons Why. Es una historia de suicidio, pero tiene un lenguaje diferente que hace que te atrape. Bien, entonces tenemos que trabajar en Dominicana eso, el guión y el lenguaje con el que expresamos y contamos esa historia. Bien, esa es la observación y la pregunta para Alfonso. Alfonso, yo tengo un tiempo trabajando algunos cortos y algunos proyectos y he venido siguiendo tu carrera. Cuando iniciaste, tú hacías una película anual. Tú eras un Robertico antes. Entonces, ¿qué pasó contigo? Eras un Robertico que hacías una película anual, pero yo he sentido
yo he sentido... Bueno, ya eso ha cambiado, ¿eh? No es una película que hace Robertico, son dos. Ok, entonces la pregunta, pero señores, dejen el chisme. La pregunta es, Alfonso, que yo quiero que me respondas. ¿Qué pasó contigo? Porque creo que tú maduraste como cineasta y entendiste que no es muchas cosas, sino pocas cosas con buena calidad. Si es esa la respuesta, no me la des, pero si es otra más profunda, la quiero escuchar. Muchas gracias. Lo primero que te quiero decir es que aunque te gusten o no te gusten las películas de Robertico, Robertico es parte de la industria que cuando no había ley arriesgó mucho dinero, porque hizo muchas películas. No es santo de mi devoción, es un hombre claro, pero es válido, es parte de la industria, da mucho empleo. Te gusten o no la película. Y lo más sencillo, cuando a ti no te gusta una película, un cineasta, no vaya a ver la maldita película. Robertico tiene una película, no vaya. Y ya, tú haces otra cosa. Tú dices que yo hacía una película al año y que yo he evolucionado. Que este año voy a estrenar 3. Entonces, que voy peor. Voy empeorando. No, papá, cuando yo empecé, yo hice una película que se llama Tráfico de Niños, que nos costó 25,000 pesos. Éramos 4 actores, Berlanita, mi ex esposa, está ahí. Ella puso 5,000, yo puse 5,000. Jason Delgado puso 5,000 y Milagro Rosado puso 5,000. Hicimos una película tan mala que no fue nadie. Perdimos los pobres 25,000 pesitos y tuve que hacer miniserie en televisión. Y te hice 28 miniseries en televisión antes de volver a hacer una película, porque yo necesitaba conocer a mi público. Y de la única manera que lo pude lograr es haciendo películas en televisión, para que la audiencia me midiera. Y cuando llegó People Meter, que te lo medía por minuto, todavía una herramienta mejor, porque nos dábamos cuenta cuando la ciguapa gritaba y salía, subía la audiencia. O cuando la Reina de las Américas salía en la Avenida de las Américas, subía la audiencia o bajaba. Y creo que fueron 7 o 8 años después que hice mi segunda película. Porque hay gente que cree que a mí los cuartos me los dan también en funda. No, papito. Es tan difícil para mí conseguir dinero que para ti. Porque como decía Leticia, en el 2011, cuando fuimos a buscar dinero por primera vez, y yo fui a un banco para que invirtiera, me dijo, ¿y quién me va a cuidar el dinero? Y dije, ¿por qué tú crees que yo me lo voy a fumar? Pero era así. No creían en nosotros y nos ponían un contable al lado. ¿Y esos 10 pesos para qué son? ¿Y esos 100 pesos para qué son? ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, ahora, si tú quieres que yo haga menos películas, no te puedo complacer, papi. Porque de esto que yo vivo. Ni tengo finca, ni vendo puerco, ni soy Danilita. Yo sabía que Eury iba a gritarme. Una última pregunta a la señorita aquí. Buenas tardes. No, permiso, don Claudio. Sí. Uno, dos, ok. Dicen por ahí que la práctica hace al monje. El fogueo en el trabajo nuestro es vital. En la medida en que nosotros
realicemos más y uno detrás de otro, vamos a prepararnos como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Canadá. En Canadá yo he realizado alrededor de 9 proyectos, 9 películas. Cuando yo llegué la primera vez, yo recuerdo que una de las señales que le decía a los ciudadanos de Toronto, en este caso, o Montreal, eran los pequeños conos que se ponían en las calles para que la gente supiera que estaban filmando en ese momento. Y eso lo respetaban. Hoy en día, Canadá tiene una cantidad de técnicos, de gente preparada, que es impresionante. Ellos no necesitan de más nada, independientemente del incentivo que tenían, que por esa razón, solamente de la compañía en la que yo estaba trabajando, ese primer proyecto, que fue Fox, esa gente tenían haciendo en ese momento 4 producciones. Todos se fueron de California, todos eran estudios de California, pero estaban haciendo todo allí por el asunto arquitectónico, por todas las cosas que realmente haciéndolo allí era prácticamente hacerlo en los Estados Unidos. Entonces, esos técnicos se prepararon en ese periodo. Y hoy en día, Toronto, Canadá, es lo que es. Yo tampoco soy, vamos a decir, fanático, no fanático, pero no estoy con el cine que hace Robertico. No es mi línea. Pero él está haciendo igualmente esas producciones donde esta cantidad de técnicos hoy en día está participando, se están preparando. Y se están preparando y no solamente se convierten también en críticos para hacer las cosas mejores. Ellos mismos, porque ven la diferencia entre un proyecto y otro, entre un director y otro. Entonces yo pienso que también todo eso es necesario, como fue necesaria la comedia y como sigue siendo y va a ser igual la comedia. Pero vamos, lo que estoy tratando de vender es un nivel superior. Cine marca país. ¿Cuántas historias, cuántos escritores tenemos nosotros? ¿Cantidad? Vamos a coger temas dominicanos. Vamos a llevarlo a la pantalla. Ahí están los hermanos aquellos famosos, si quiere hablar de acción, que asaltaron un banco en la era de Trujillo y se pusieron desde Santiago hasta aquí en un tiempo que nadie creía en aquella carretera. Es una historia de acción y es dominicana. Está hablando de Santiago, Bonao, todo lo que tenía que ver en el trayecto hasta Ciudad Trujillo. Entonces, sí hay temas. Vamos a buscar temas dominicanos para enriquecer nuestra filmoteca. Eso es básicamente. Vamos ahora a la última pregunta antes de pasar al siguiente panel. Buenas tardes. Casi todo el día se la han pasado hablando de la ley de cine, que los gastos, los ingresos. Ahora yo quiero escuchar ideas concretas sobre planes que tengan para la mejora de nuestro cine, para mejorar la calidad de este. ¿Tú oíste la pregunta? Porque yo no la pude oír. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mejorar el cine? Quiero ideas concretas sobre qué piensan hacer para mejorar la calidad de nuestro cine. Puedo decir lo siguiente. Lo que dijo Claudio es la clave de todo, la práctica. O sea, no puede ser que si Hollywood es la meca de los clavos, nosotros no podamos hacer uno que otro clavito para ir aprendiendo. ¿Me entiendes? Entonces, a mí me gustaría saber cuál es tu línea de qué es una película de calidad. Porque para mí, la mejor película dominicana se llama Nueva York y es una comedia. A lo mejor para ti, la mejor película es La lucha de Ana, que no es una comedia. Entonces, ¿tú sabes qué, mi amor? Para el gusto se hicieron los colores. Al que le gusta la comedia, llenan los cines.
Al que no le gusta la comedia, va uno que otro a ver un drama, porque lamentablemente la comedia lleva más gente que los dramas. Y como dijo Vladimir, de 20 películas que se hacen al año, algunas 6, 5 o a lo mejor 8 son comedias y el resto son dramas. Lo que pasa es que tú pones un drama y lo quitas y pones el otro y nadie se da cuenta. Lamentablemente es así. En el mundo entero. No es que nosotros nada más nos gusta la comedia. Porque el cine mexicano, tú que estabas hablando del cine mexicano por ahí, de Iñárritu y Amores Perros, tú me excusas, pero Cantinflas dio unos palos enormes y no eran charros con pistola. Cantinflas fue un genio de lo que es el cine y el humor y la denuncia social. Lo que hizo Luisito Martí en Nueva York. Que dijo al principio, Nueva York es la gloria, y al final de la película decía, Nueva York es una mierda. Porque el que se va ilegal lo que vaya a pasar problemas. Entonces es una comedia con un mensaje enorme. Igual que El Otomán. El Otomán es una película que te dice que dos muchachos de un barrio se sacan la loto. Uno se pone a privar en millonario y lo pierde todo. Y el otro agarra su cuarto y se queda en su barrio y lo pone a trabajar. Y ese es el que triunfa. Esa es una comedia que debería de haber ganado 200 malditos premios. Ahora llenó los cines, esos son los buenos premios, mira. Gracias. Con esas palabras ya finalizamos este panel y le invitamos a que se queden para nuestro próximo panel, El negocio del cine, compuesto por Elsa Turul, Laura Castellanos, Diego Musiak, Iván Reynoso y Juan Basanta.